¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo entrelazados que se han vuelto la fe y el dinero dentro de muchas iglesias? Lo que debería ser un acto de devoción y generosidad se transformó, en muchos casos, en un sistema de cobro obligatorio, donde los fieles son llevados a creer que, si no entregan una parte de sus ingresos, estarán bajo maldición. Pero, ¿acaso ese era realmente el plan de Dios? ¿Acaso Cristo vino al mundo para enseñarnos que el camino hacia la bendición pasa por el pago de un valor fijo a la iglesia? Hoy vamos a profundizar en esta cuestión y a entender la verdad detrás del diezmo. ¿Es realmente una exigencia divina o se ha convertido en un instrumento de manipulación? Toma tu Biblia, abre tu mente y acompáñame en este viaje para descubrir lo que Dios realmente espera de nosotros. Desde los tiempos más antiguos, los seres humanos han buscado formas de demostrar su devoción a Dios. Se ofrecían sacrificios, se erigían altares y se separaban las primicias de las cosechas como forma de reconocimiento y gratitud. Pero en medio de estas prácticas surgió una cuestión que atravesaría generaciones: el diezmo. Al fin y al cabo, ¿es un mandato directo de Dios o simplemente una tradición impuesta por los hombres? Para responder a esa pregunta, necesitamos regresar al inicio de la historia y analizar su origen en la Biblia. En el libro del Génesis encontramos la primera mención del diezmo en la historia de Abraham. Tras una gran victoria sobre reyes enemigos, Abraham se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Como un acto voluntario de gratitud, Abraham le dio una décima parte de todo lo que poseía. Pero fíjate bien, en ningún momento Dios ordenó que hiciera eso. Abraham tomó esa decisión de manera espontánea, sin ninguna imposición divina. Fue solo muchos años después, ya bajo la ley mosaica, que el diezmo se convirtió en un mandato para la nación de Israel. Levítico 27:30 lo deja muy claro. Todos los diezmos de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto de los árboles, pertenecen al Señor. Pero aquí hay un detalle importante. El diezmo no era dinero, sino productos de la cosecha. Su propósito era proveer sustento para los levitas, que no poseían tierras propias y dependían de esa ofrenda para sobrevivir. Además, cada 3 años, el diezmo debía usarse para ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros, asegurando que nadie pasara necesidad dentro de la comunidad de Israel. Pero observa que, incluso dentro del Antiguo Testamento, el diezmo no era un pago personal hecho a líderes religiosos, ni una promesa de multiplicación financiera. Era una provisión para sustentar el sacerdocio y ayudar a los necesitados. Con el paso del tiempo, este principio fue distorsionado. Líderes religiosos comenzaron a imponer el diezmo como una obligación pesada sobre el pueblo, transformando aquello que debería ser una expresión de devoción en una carga financiera. ¿Y qué dijo Jesús al respecto? ¿Acaso en el Nuevo Testamento reafirmó el diezmo como un mandato para sus seguidores? En Mateo 23:23, Jesús confronta a los fariseos con duras palabras. «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis por hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Aquí, Cristo no está mandando a sus discípulos que diezmen. Está denunciando la hipocresía de los fariseos, quienes seguían la ley al pie de la letra, pero ignoraban aquello que realmente importaba a Dios: un corazón justo y misericordioso. Después de la muerte y resurrección de Cristo, algo cambió radicalmente. La iglesia primitiva ya no seguía el sistema del Antiguo Testamento. En ningún momento vemos a Pedro, Juan o Pablo exigiendo el diezmo de los fieles. En cambio, vemos una nueva forma de dar, espontánea, voluntaria y con alegría.
En 2 Corintios 9:7 Pablo escribe: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría». Fíjate que no menciona el diezmo. Habla de un principio mucho más profundo: la generosidad. Dios no quiere tu dinero por obligación. Él desea que des de corazón, sin presiones ni manipulaciones. Pero si el diezmo era parte de la ley mosaica y Jesús cumplió esa ley en su totalidad, ¿por qué algunas iglesias insisten en predicar que aún es obligatorio? ¿Por qué muchos cristianos viven con el temor de ser maldecidos si no entregan el 10% de sus ingresos? La respuesta a esta cuestión nos lleva a una gran revelación. Hoy, en muchos púlpitos alrededor del mundo, se predica que el diezmo es la clave para recibir bendiciones financieras. Malaquías 3:10 es citado frecuentemente como prueba de que quien no diezma está robando a Dios e impidiendo que Él derrame bendiciones sobre sus vidas. Pero, ¿está esta interpretación correcta? Antes de responder, necesitamos entender el contexto de ese pasaje. Malaquías fue escrito para el pueblo de Israel, que estaba bajo la ley mosaica. El templo necesitaba ser mantenido y los levitas dependían de las ofrendas para sobrevivir. Cuando el pueblo dejaba de diezmar, en realidad estaba privando a los sacerdotes y a los necesitados de su sustento. Pero Cristo vino para establecer una nueva alianza, basada en la gracia y no en la imposición de leyes antiguas. Si el diezmo era parte del sistema levítico y ese sistema fue sustituido por el sacerdocio de Cristo, ¿por qué deberíamos continuar practicando algo que pertenecía a la antigua alianza? Aquí entra un punto crucial: la teología de la prosperidad. Esa enseñanza distorsionada ganó fuerza en muchas iglesias, prometiendo riqueza y éxito a cambio del diezmo. Los pastores dicen que, si das el 10%, Dios multiplicará tus finanzas. Pero, ¿acaso Dios condiciona realmente sus bendiciones a un pago obligatorio? Cuando observamos las enseñanzas de Jesús, vemos algo muy diferente. En el Sermón del Monte, Él describe las bienaventuranzas no en términos de riqueza material, sino en humildad, misericordia y pureza de corazón. En ningún momento enseña que dar dinero traerá prosperidad financiera. Entonces, ¿por qué esta idea se volvió tan popular? La respuesta es simple: porque transforma el Evangelio en un negocio lucrativo. Mientras los fieles son presionados a entregar el diezmo, muchos líderes viven en mansiones, conducen autos de lujo y acumulan fortunas. Dicen que han sido bendecidos porque diezmaron, pero ¿acaso esa riqueza proviene de Dios o del dinero de las personas que fueron enseñadas a dar por miedo? Jesús advirtió sobre este tipo de manipulación en Lucas 20:46-47. Guardaos de los escribas. A ellos les gusta pasear con ropas largas, recibir saludos en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Ellos devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones para parecer piadosos. A estos recibirán una condena más severa. La pregunta que queda es: ¿se ha convertido el diezmo en una herramienta de generosidad o de explotación? ¿Acaso Dios realmente desea que contribuyamos por obligación o le importa más el estado de nuestro corazón? Si observamos la iglesia primitiva, veremos que la forma de vivir de los primeros cristianos era completamente diferente al sistema que vemos hoy en muchas iglesias. El libro de los Hechos nos ofrece una visión de ese modelo, mostrando cómo la generosidad y la comunión eran la base de la comunidad cristiana. Hechos 2, 44, 45 dice: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a cada uno según lo que necesitaba. No hay mención alguna a un cobro fijo ni a un sistema obligatorio de diezmos.
Lo que vemos aquí es una comunidad basada en el amor y la generosidad espontánea. Los cristianos daban, no porque se viesen obligados, sino porque deseaban ayudarse mutuamente. Y aquí está la diferencia crucial. Mientras el diezmo en el Antiguo Testamento era una exigencia para sustentar a los levitas y el templo, la donación en el Nuevo Testamento se basa en el amor y la compasión. No hay registros de que Pedro o Pablo exigieran diezmos a los fieles, sino que abundan los ejemplos de cristianos ayudándose mutuamente de forma voluntaria. Si miramos la Biblia en su conjunto, notamos un patrón claro. Dios nunca se interesó por números o porcentajes. Lo que Él siempre ha querido es un corazón generoso y dispuesto a ayudar. El Salmo 24:1 nos recuerda: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y quienes en él habitan. Es decir, todo ya pertenece a Dios. No damos para ayudar a Dios, sino para expresar nuestro amor y gratitud hacia Él. Cuando Pablo habla de generosidad en 2 Corintios 9, 6, 7, refuerza este principio: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí no hay mandato de diezmar. En cambio, Pablo destaca que la donación debe ser algo voluntario, motivado por el corazón y no por presión o miedo. Lamentablemente, este principio ha sido corrompido a lo largo del tiempo. En muchas iglesias, el diezmo se ha convertido en un sistema de control, una obligación impuesta sobre los fieles bajo la amenaza de castigos divinos. Muchos pastores usan Malaquías 3:10 para justificar esta práctica, diciendo que quienes no diezman están robando a Dios e impidiendo sus bendiciones. Pero, como ya hemos visto, ese pasaje se refería al sistema levítico y no a la iglesia del Nuevo Testamento. La gran cuestión es: ¿por qué tantas iglesias aún enseñan que el diezmo es obligatorio? La respuesta es simple: porque eso genera lucro. El Evangelio de la Prosperidad se aprovechó de esa enseñanza y creó un modelo de negocio sumamente lucrativo. La promesa es tentadora: si das, Dios te dará en doble. Pero esa idea no tiene base en las Escrituras. Jesús nunca enseñó que la bendición de Dios dependiera del dinero. En Mateo 6, 19, 21, Él nos advierte: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Si la riqueza material fuera el signo de la bendición de Dios, entonces Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos estaban todos equivocados. Después de todo, no eran ricos, no vivían en el lujo, y muchos de ellos pasaron por dificultades financieras. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda: ¿cuál es el verdadero propósito de la donación dentro de la fe cristiana? Si Dios no necesita nuestro dinero, si la iglesia primitiva no exigía diezmos, ¿cómo debemos entonces abordar la cuestión de las ofrendas y contribuciones? La respuesta está en la mayordomía cristiana. El verdadero llamado de Dios para nosotros no es dar un porcentaje fijo, sino administrar sabiamente y con generosidad todo lo que tenemos. Esto significa cuidar de nuestras familias, ayudar a los necesitados, contribuir a la obra de Dios de forma voluntaria y, sobre todo, poner nuestro corazón en el lugar correcto. Cuando entendemos que todo pertenece a Dios, comenzamos a ver nuestras finanzas de forma diferente. No damos para comprar bendiciones, sino porque reconocemos que hemos sido bendecidos y queremos compartir esa bendición con los demás. Esto es muy diferente a la mentalidad de dar para recibir que muchas iglesias predican. Otra cuestión que necesita ser abordada es cómo el diezmo ha sido utilizado para enriquecer a líderes religiosos.
Muchas iglesias recaudan millones cada año, mientras sus miembros enfrentan dificultades financieras. Pastores viven en mansiones, conducen autos de lujo y acumulan fortunas, mientras a sus fieles se les enseña a dar hasta que duela. ¿Acaso esa es la voluntad de Dios? Jesús confrontó este tipo de explotación en Lucas 20, 46, 47. Guardaos de los escribas. A ellos les gusta pasear con ropas largas, recibir saludos en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Ellos devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones para disimular. Estos recibirán una condena más severa. Esto demuestra que, incluso en los tiempos de Jesús, ya existían líderes religiosos que explotaban a los más pobres para beneficio propio. Y, lamentablemente, esto continúa sucediendo en la actualidad. Muchos pastores y predicadores han construido verdaderos imperios, utilizando la fe de las personas como moneda de cambio. Enseñan que, para ser bendecido, es necesario dar dinero, mientras ellos mismos viven en el lujo a costa de los fieles. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. Jesús nunca cobró nada de nadie. Curaba de forma gratuita, predicaba de forma gratuita y enseñaba que el reino de Dios no se basaba en riquezas terrenales. Cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo: den de gracia lo que han recibido de gracia. Mateo 10:8. Esto nos lleva a cuestionarnos: si el Evangelio es gratuito, ¿por qué tantas iglesias insisten en cobrar por el derecho de ser bendecido? ¿Acaso Dios necesita nuestro dinero para bendecirnos? ¿O se ha convertido esto simplemente en una herramienta de manipulación religiosa? La verdadera prosperidad no está en el dinero, sino en la vida abundante que Cristo nos ofrece. Juan 10:10 nos recuerda: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero esa abundancia no significa riquezas materiales, sino una vida plena, llena de paz, amor y comunión con Dios. Entonces, si el diezmo no es obligatorio para los cristianos, ¿cómo debemos actuar? La respuesta es simple: con generosidad. No debemos dar por obligación, sino por amor. Si una iglesia está ayudando a los necesitados, sustentando misioneros y realizando un trabajo serio, tiene sentido contribuir. Pero esa contribución debe hacerse de corazón, sin presiones ni amenazas. El verdadero cristiano no da porque tenga miedo de ser maldecido, sino porque desea ver avanzar el reino de Dios. Si deseas contribuir, hazlo con sabiduría. No te dejes llevar por promesas falsas de prosperidad, sino confía en que Dios suplirá todas tus necesidades. Y la pregunta final es: ¿estás dando porque amas a Dios o porque te han enseñado a tener miedo de las consecuencias? Si tu donación no proviene de un corazón voluntario, pierde todo su valor. Dios no necesita tu dinero, pero sí quiere tu corazón. Al final, lo más importante no es cuánto das, sino la motivación de tu corazón. El diezmo, tal como se enseña hoy en día, a menudo se ha convertido en un sistema de manipulación y lucro. Pero Dios nos llama a una generosidad verdadera, sin presiones ni promesas falsas. No necesitas pagar para ser bendecido. La verdadera prosperidad viene de un corazón sincero ante Dios. Así que, en lugar de donar por miedo, dona por amor. Y recuerda, el mayor regalo ya fue entregado en la cruz. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más videos.